y podemos mirar que el ayuno es la pausa voluntaria de tomar alimentos, ¿cierto? Si usted lo busca en el diccionario, el ayuno es la pausa voluntaria de nuestros alimentos. ¿Y cómo entendemos esto de una manera espiritual? Porque no solamente el ayuno afecta nuestra vida espiritual, sino también vemos cómo toman el ayuno también para cuidar lo que es la parte del cuerpo, ¿cierto? Cuando usted va al médico o un dietista le dice, mire, no puedes tomar estos alimentos, no puedes comer estas cosas, o tienes que ayunar porque mañana examen, ¿cierto? A veces no es bueno cuando dicen hay que madrugar y tengo que ir en ayunas, porque debo hacer un examen de sangre, un examen importante, y como esto favorece también a nuestro cuerpo. Algunas veces veo como en las redes todo el tema fitness, no sé qué significa esto, pero todo atiende a ¿qué? Al ejercicio, al deporte, a una vida saludable en cuanto al cuerpo. Algunos de estos que inspiran a hacer ese trabajo dicen, den hasta la última fuerza. Hay que poner a sufrir este cuerpo, hay que darle duro al cuerpo para poder hallar la forma que se necesita. Y uno dice, ¿y cómo se hace con el alma? ¿Cómo ponemos a padecer el alma también para que el alma tome la forma que se necesita? Como vemos que damos mucha importancia a lo que demanda esta carne, a lo que demanda lo que es material, pero también como menospreciamos lo que verdaderamente es importante, lo que es nuestro espíritu. ¿Cierto que sí? ¿Usted cree que debe fortalecer su espíritu? ¿Cree que debemos fortalecer nuestra manera de pensar? Hay gente que usted puede decir, esta persona tiene un carácter débil, otros tienen un carácter fuerte, ¿cierto? Y miramos cómo la palabra del Señor nos enseña en cuanto al ayuno. El ayuno, no hay una respuesta bíblica que diga, el ayuno es esto, pero vemos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que muchos hombres de Dios y mujeres de Dios daban una importancia a esta disciplina y a esta virtud. Y sabe que algo que aprendí hace 15 días con el pastor Alberto, no lo había visto de esa manera. El ayuno, voy a partir con esto, el ayuno va acompañado ¿de qué? De humillación. El ayuno viene acompañado de aflicción. Y aprendí a poner la palabra que el ayuno no es la totalidad de algo, sino que es el complemento de algo. El ayuno debe ir acompañado, ¿sí? Debe ir unido a otra virtud en nuestras vidas. Debe ir unido a la oración, debe ir unido a la palabra, ¿cierto que sí? Debe ir unido a la humillación. Y cuando yo miro Mateo capítulo 6, porque quiero tomar de introducción Mateo capítulo 6, el Señor Jesucristo nos va a hablar algo muy importante, no solamente del ayuno, sino de otras disciplinas que como cristianos nosotros debemos tener. Amén. Mateo capítulo 6. ¿Lo tenemos todos? Y dice el versículo 16: cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? ¡Qué bendición, hermanos! Y aquí cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, mire, si ustedes ayunan, ahora cuando lo hagan, ya no lo va a hacer de la manera que lo hacen. Él está diciendo, cuando ayunen, cambien su actitud. Cuando miramos esta historia, usted puede devolverse del versículo 1. El Señor le está colocando a los discípulos, mire, cuando ustedes hagan tal cosa, no lo hagan como lo hacen los hipócritas. Dice, cuando ustedes den limosna, cuando ustedes sean generosos o quieran ser generosos, no lo hagan como lo hacen los hipócritas. Cuando ustedes oren, no oren como lo hacen los hipócritas. Y cuando ustedes ayunen, no lo hagan como lo hacen los hipócritas. Y uno dice, ¿por qué el Señor le dio tanta importancia a esta virtud? Ahora, recordamos el significado de la palabra hipócrita. Recordamos
que esa palabra viene de un original que significa actuación o actor. O una palabra hipócrita es aquella que está actuando algo que no es, ¿cierto? Se está mostrando de una manera que no es verdadera, no es transparente. Y entonces el Señor dice, mire, guardaos de vuestra justicia delante de los hombres, versículo 1 del capítulo 6, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas. Versículo 1 del capítulo 6 de Mateo. El Señor está corrigiendo la actitud de los discípulos, cómo son generosos. Está corrigiendo la actitud al orar y está corrigiendo la actitud al ayunar. O sea que cuando el Señor nos habla en el capítulo 6 dice, mire, una actitud correcta. Cuando ayunemos debe ser una motivación correcta. Cuando usted ore debe ser una actitud correcta. Y cuando usted quiera ser generoso debe ser una actitud correcta. A muchos les gusta dar para que les vean, que empieza a sonar el sonajero. Parecía un poco difícil de entender cómo muchos líderes religiosos desde los púlpitos repartían sobres. Mire, el que quiera dar 1,000,000 está el sobre azul, el que quiera dar 500,000 está el sobre verde, el que quiera dar 100,000 está sobre rojo y el que quiera dar 1,000 está el sobre negro. Algunas veces en la vida cristiana pude ver cómo muchos desde el púlpito lo hacían de esa manera cuando la palabra dice hágalo de una manera voluntaria y secreta, que la mano izquierda no se dé cuenta de lo que hace la mano derecha. Y dice, y eso tiene recompensa. El ayunar, hermanos, trae recompensa, eso me dice la palabra. Pero cuando lo hago con una motivación correcta. Y la palabra del Señor, cuando el Señor está diciendo, mire, cuando ustedes ayunen, si es que lo van a hacer, háganlo, pero que sea con una actitud sana. ¿Es así? ¿Siento que todo en nuestras vidas debe ser con una actitud sana o no? Por eso les decíamos, Señor, hablemos con gracia, hagamos lo correcto. Porque estamos buscando, hermanos, la bendición para el otro. Estamos buscando la recompensa, la responsabilidad, ¿cierto?, que nos corresponde para el otro. Cuando usted ha escuchado muchas veces, esto no lo va a aprender nuevo hoy, dé lo mejor, no lo peor. ¿Es así o no es así? Cuando usted le dicen, cuando dé un pantalón, no lo dé porque ya está roto, descolorido, no. Dé porque cree que a alguien le bendice. De hecho, hay unos hermanos que nos bendijeron como con 6 o un poco más de pantalones. A nosotros no nos sirve, son nuevos. Estamos buscando, Señor, ¿quién va a ser así como la mujer que le calzó el tacón? ¿Quién va a ser ese hombre que le va a calzar esos pantalones? Son nuevos. Estamos mirando si en el centro penitenciario a alguien le sirve. Porque cuando damos lo mejor que tenemos. Y eso dice la palabra, pero debe ser con la mejor actitud. Ahora, cuando quiero introducirnos al ayuno, hermanos, aunque Dios no establezca en la palabra, tienen que ayunar el domingo, tienen que ayunar el lunes, tienen que ayunar el martes, la palabra nos da la posibilidad de que es una disciplina que es necesaria. Es una virtud que es necesaria dentro del pueblo cristiano. Cuando miramos el Nuevo Testamento, Cristo ayunó ¿cuántos días? 40 días, estuvo 40 noches allí en el desierto. Luego vemos lo que sucedió, pero también vemos la palabra del Señor, que sus discípulos ayunaron, que la iglesia ayunara, que los apóstoles ayunaban cuando iban a ser encomendados ante un trabajo misional. Es una virtud responsable y tenemos que entender la necesidad de ayunar. Ayunar, hermanos, aunque el pastor nos recordaba y nos enseñaba que no tiene ningún valor para la salvación, no tiene ningún valor para la santidad, hermanos. El ayuno nos ayuda a doblegar ¿qué? Nuestra humanidad, lo carnal, nos ayuda a combatir el deseo de esta carne que siempre tiende ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Siempre la carne va a tender hacia abajo. Mañana hay descanso, durmamos hasta las 12. ¿Por qué no te puedes levantar temprano y hacer deporte? Venimos en un tiempo de ejercitarnos porque venimos padeciendo. Después de que uno pasa los 40 y punta de años, empieza a padecer cosas. Entonces tiene que ser un responsable. Pero entonces cuando el cuerpo dice, no, duerma hasta las 12, no se bañe hoy, mañana lo puede hacer. Porque el cuerpo siempre está tendiendo hacia dónde. No haga nada, usted se lo merece, usted trabaja muy duro, hermano, descanse.
pero el que el descanso sea ¿cómo? El correcto, ¿cierto? Descansemos las horas que tenemos que descansar, aliméntese de lo que se tiene que alimentar, ¿cierto que sí? Tenga disciplina de lo que tenga que tener disciplina para que su cuerpo descanse. Por mucho que usted duerma hasta la 1 o 2 de la tarde, hermanos, le voy a ser honesto, su cuerpo no va a descansar. A mí me pasa, hermanos. Pero cuando usted tiene una disciplina, voy a ejercitarme, voy a salir a caminar, ¿qué está trayendo a su cuerpo? ¿Qué está trayendo? Descanso. Su cuerpo lo necesita. Pero estamos hablando del ayuno, es lo mismo. Nuestra alma lo necesita. Nuestro espíritu lo necesita. Y ahora vemos, entonces, que el Señor Jesucristo dice, mire, cuando ustedes ayunen, está hablando de una manera voluntaria. Vemos, el ayuno debe ser voluntario, con la actitud correcta, pero entender, hermano, no sabemos cuál es la recompensa, pero hay recompensa. ¿Es así o no es así? La palabra me dice, entonces, cuando ustedes ayunen, no sean austeros. ¿Qué es una persona austera? No se muestren como pobres, no se muestren como necesitados, porque en aquel tiempo, cuando una persona de estas ayunaba, ¿qué hacía? Se colocaban sus vestiduras más onerosas, se pintaban la cara blanca para que parecieran pálidos, tristes, despeinados. Entonces la gente se da cuenta, este está ayunando. Este está ayunando para mostrarle a los hombres su espiritualidad y su santidad. Como cuando decimos, ya fui a la procesión, ya fui al culto, ya fui a la misa, ya. Hermanos, eso es un negocio ¿entre quién? Entre usted y Dios. Me preocupa de muchos hombres de Dios. Ven, hermanos, yo bendigo a Dios porque aquí hay mujeres que oran, ¿cierto? Gracias, mujeres, porque los hombres que oran, ¿dónde están? Yo sé que aquí hay hombres que oran, pero me preocupa muchos hombres que se levantan en los púlpitos a decir, tuve un ayuno de 40 días y 40 noches. Hermanos, yo miro la Biblia, gracias hermano, Dios le bendiga. Yo veo muy pocos hombres que tuvieron un ayuno de 40 días. Moisés, la palabra me registra que fueron 3. Jesús me dice la palabra que por allá ayunó después de ser bautizado. Daniel ayunó 3 semanas. Esther ayunó. Esdras ayunó. Unos ayunaron un día, otros ayunaron 3 días. Unos ayunaron media mañana, esperando la respuesta de Dios. Y me preocupa a muchos, hice un ayuno de 40 días, hermanos, pero en la Biblia no veo sino, yo no soy médico, pero aprendí hace días que si usted tiene 40 días sin comer, hermano, tiene que ser muy de Dios. Hermanos, perdónenme, pero ustedes no tienen ese pastor, ustedes tienen un pastor que ama a Dios, un pastor que teme a Dios, pero quisiera llegar a esa plenitud. Si Dios me dice que lo haga, lo haré. ¿Cierto? Porque hay que hacer lo correcto. Cuando yo llevo esto, dice, cuando ustedes lo hagan voluntariamente, entonces no se muestren pobres, no se muestren tan necesitados. Ya no lo hagan de esa manera, háganlo donde nadie se dé cuenta, ni siquiera por qué están ayunando. Dice más bien la palabra, pero tú cuando ayunes, ¿qué dice? Unge tu cabeza, lávate, échate loción. Luego dice, lava tu cara, tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. Si vemos la actitud correcta, cuando usted se le convoca a este lugar que ayuna, hermanos, yo le animo, haga caso, pero hágalo de una manera voluntaria. Hágalo. Eso lo beneficia más a usted que a mí. ¿Cierto que sí? El ayuno, ¿a quién beneficia? A la persona que lo ejercita, a la persona que toma esa disciplina. ¿Tiene valor ayunar? Sí, pero no el que hemos creído que tiene cuando ayunamos. Cuando ayunamos pensamos que le vamos a torcer o a comprar a Dios el brazo para que nos dé un milagro. De eso no se trata, hermanos. Ahora, cuando yo miro, lo primero que quiero tocar es una actitud correcta. El ayuno es una actitud correcta. Y yo quiero que miremos en Éxodo 2 casos, porque ahí queremos apuntar.
el por qué los hombres ayunaron. Miremos Éxodo capítulo 34, versículo 28. Éxodo capítulo 34, versículo 28. Quiero que lo leamos desde el 27 para que entremos en contexto. Este capítulo nos habla cuando el Señor demanda a Moisés las nuevas tablas de la ley. Le dice: alisa estas tablas y ven sube de mañana al lugar, porque allí te voy a dar las tablas de la ley. ¿Sí? El versículo 27 del capítulo 34 de Éxodo nos dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, ¿cuánto tiempo? 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto. Dice, los 10 mandamientos. La palabra dice que Moisés estuvo 40 días y 40 noches. Aquí llevamos un promedio hoy, desde las 8 de la mañana, creo 4, 5 horas, 6 horas. Lo normal es que el culto que se hace en este lugar son 2 horas y media, y de pronto a muchos ya les incomoda tanto tiempo. ¿Y cómo Moisés estuvo en la presencia del Señor 40 días y 40 noches? Hermano, vuelvo y le digo, eso es muy de Dios, sin tomar agua y sin tomar pan, sin tomar ninguna clase de alimento. ¿Cómo? En ese momento, ¿quién era el agua y el pan de Moisés? Dios mismo. Hermanos, cuando usted ha ayunado y cuando usted sabe que hay una actitud correcta y cuando es de Dios, usted le da hambre. Usted llega a las 4 de la tarde y no se acuerda que ni siquiera había almorzado ni desayunado. ¿A usted le ha pasado? Pero cuando usted lo hace, hermanos, a las 10 de la mañana usted, ay no, venga Señor, lo voy a romper porque tengo hambre. Cuando usted de verdad es de Dios y Dios está en medio de ese ayuno, hermanos, usted ni siquiera se acuerda que está ayunando. Usted no se acuerda, hermano. Su cuerpo inmediatamente lo asimila. ¿Es así o no es así? El cuerpo se fortalece, el cuerpo se somete a la voluntad del Espíritu. Pero la palabra del Señor dice que no comió pan ni agua, pero estuvo esos 40 días escuchando la palabra del Señor y escribiendo la palabra del Señor. El ayuno debe ir acompañado de la palabra. Moisés tenía la responsabilidad de escuchar la voz de Dios para poder dirigir al pueblo. ¿Cuántos padres de familia aquí no tendrían que ayunar para poder dirigir su casa, su negocio, su vida, sus hijos? Moisés entendía la responsabilidad y cómo sometió su voluntad a la voluntad de Dios, su palabra. El ayuno debe ir acompañado de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae dirección a mi vida. ¿Acaso cree usted que 40 días no fueron importantes para que el Señor le dijera, mire, este pueblo que apenas están haciendo tiene que tener una identidad de un pueblo de Dios, no de pueblos paganos? ¿Cómo el Señor estaba interesado de hacer de este pueblo un pueblo diferente, que mostrara el temor de Dios, que mostrara la santidad de Dios? Hermanos, a veces la palabra debe ser entendida por medio del ayuno. Pastor, yo no entiendo esto, hermano, entonces ayune, porque yo no soy capaz de hacerte entender. Ayune, métase con el Señor. Mi esposa me decía esta semana, no quiero salirme de este tema, alguien necesitaba una respuesta. Y yo, Señor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le daban unas respuestas a esa persona? Hace unos días salimos de Semana Santa. La tradición católica nos invita a esto, a recordar la tradición cristiana. Y, pastor, ¿cómo es que Cristo dice la palabra que descendió al infierno, pero también estuvo ese mismo día recibiendo al Señor? Perdona, a este ladrón que se arrepintió de la cruz. Señor, yo no entiendo eso, a mí no me interesa eso. ¿Cómo podemos entender eso? Hermano, yo no discuto. Le dije a mi esposa, amor, cuando te digan eso, dígale, venga, ¿tú entiendes la omnipresencia de Dios? Yo no quiero discutir esas cosas. ¿Cómo estuvo en el infierno? Pero ¿cómo estuvo en el cielo recibiendo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero si dice que estuvo 3 días y 3
así como Jonás estuvo en el vientre de ese pez grande. Hay mucha gente que dice esto, lo otro. Yo digo, hermano, mire, lo más sencillo para mí, mi fe me dice que Dios es omnipresente. ¿Usted cree que Dios está aquí? Pero cree que Dios está por allá en la China con los hermanos que se están reuniendo, por allá escondido, y cree que está con los hermanos por allá en Barranquilla y en Venezuela. Dios es omnipresente. Ese es el misterio, esa es la grandeza de Dios. ¿Cómo un hombre puede entender la sencillez de la palabra? Hermanos, el ayuno me hace más humilde. El ayuno me hace doblegar mi corazón sencillo. ¿Usted cree que Moisés le está dando consejos a Dios? Dios, pero no, venga, Dios, ¿cómo sí que nosotros tenemos que hacer esto? No, Dios, a nosotros no nos gusta. Por 430 años estuvimos en Egipto haciendo eso y eso es muy bueno. Hay que hacer lo correcto. Dios les llevó 2 años para cambiar su legislación, su manera de hacer las cosas, su manera de pensar. ¿Cierto que nos cuesta que nos cambien la manera de pensar? Porque no queremos cambiar de manera de pensar. Es que así mi vida está bien. Es que así lo estamos haciendo bien. Es que así soy yo. Y hermanos, a veces como somos nosotros, al Señor no le gusta como somos nosotros, ¿cierto? Ahora, cuando yo miro este contexto, el ayuno, hermanos, debe ir acompañado de la palabra, porque la palabra trae dirección a mi vida. La palabra trae consejo a mi vida. Por eso se les anima a ustedes, hermanos, cuando usted ayune en la empresa, sí, yo sé, hágalo, acompañe, Dios fortalecerá, pero ¿cómo no mejor escoger un día donde yo tenga cuentas a solas con Dios? Donde yo estoy fortalecido en su palabra, donde yo estoy fortalecido en oración, donde yo estoy fortaleciéndome en su presencia. Vuelve y le digo, ¿por qué no sintió este hombre no sintió hambre ni sed? Porque el Señor era su todo. Porque tuvo que haber sido algo sobrenatural. ¿Cuántas cosas sobrenaturales han sucedido en su vida? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas que decía, Dios mío, esto no pasó si Dios no intervino? De la misma manera, aunque Dios no le está diciendo a usted ayune 40 días, Dios dice, hágalo por el motivo correcto y hágalo acompañando las cosas correctas. Con el grupo de alabanza, hace un mes venimos diciéndoles, vamos a estudiar el libro de Levíticos. Y lo que yo pretendo no es simplemente hacer un trabajo por hacerlo, sino que ellos se enamoren de la palabra, pero se enamoren del Dios que nos entregó la palabra. Se enamoren de la santidad del Dios que nos enseña, yo soy santo, y nos dice, por tanto ustedes sean santos. ¿Por qué estamos animando a las familias, a las mujeres que oren? ¿Por qué estamos animando a la iglesia que ayune? Porque son disciplinas necesarias dentro del pueblo. Cuando usted mira Hechos capítulo 23, el apóstol Pablo está siendo enjuiciado por los gobernantes, los emperadores de aquella época. Y sabe que en Hechos capítulo 23 narra un momento donde dice que 40 judíos ayunaron. ¿Para qué? Hasta no ver que Pablo sea muerto. 40 judíos de esos radicales y fuertes ayunaron hasta no ver que Pablo les sea quitada la vida. Hay ayunos motivados incorrectamente, ¿cierto que sí? Cuando usted ayune, hermano, no ayune para doblarle el brazo al Señor. Ahora, cuando miramos esto, el ayuno debe ir acompañado de la palabra. Imagino a Moisés allá 40 días y el Señor diciendo, escribe esto. Escribe otra cosa. Pero diles que no se les olvide a aquellos, que sean generosos, que celebren mis fiestas, que recuerden los 10 mandamientos. También escríbeles esto, que van a pasar dificultades. Escríbeles que ellos, si me dejan, yo les entregaré a mis enemigos, a sus enemigos, y los pondré a que les sirvan. Escríbeles que yo nunca les voy a dejar avergonzados. Me imagino las promesas de Dios y Moisés escribiendo atentamente. 40 años después Moisés vuelve a recordar en Deuteronomio esta palabra a un pueblo que no había conocido a Dios.
Pero cuando miro Deuteronomio capítulo 9, veo un suceso muy interesante, hermanos. Deuteronomio capítulo 9. Allí Moisés está recordando lo mismo que les dije, pero sucede algo diferente. Está añadiendo algo más a esta historia. Versículo 17, 9 versículo 17, lo tenemos. Entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Estas son las primeras tablas de la ley que el Señor dio. Dice, entonces tomé las 2 tablas y las arrojé de mis 2 manos y las quebré delante de vuestros ojos. Y me postré delante de Jehová como antes. 40 días y 40 noches, no comí pan ni bebí agua a causa de todo vuestro pecado que habíais cometido haciendo el mal entre los ojos de Jehová para enojarlo. Porque temía a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros para destruirlos. Pero Jehová me escuchó aún esta vez. ¡Qué bonito! Vemos que Moisés no solamente ayunó en la presencia del Señor esperando su palabra, su dirección, su guía, su consejo, sino que cuando Moisés vio que su pueblo, que su familia pecó contra Dios, ¿qué fue lo primero que hizo? Postrarse delante de Dios en ayuno y súplica. Se humilló por otros, pero el amor de Moisés hacia Dios era tan grande. Dice la palabra del Señor que no comí pan ni bebí agua a causa de vuestro pecado que había cometido contra quién? Contra Jehová. A Moisés le dolió lo que el pueblo hizo contra Dios. Ahora pudiéramos ver una especie de intercesor, ¿cierto? Pudiéramos ver una especie de atalaya. A Moisés le dolió el pecado que el pueblo levantó contra Dios, ofendió a Dios, hermanos. ¿No se duele usted contra una nación que ofende a Dios, contra una juventud que ofende a Dios? ¿No se duele usted? Moisés lloró. Yo no sé si usted cuando ve las noticias de Venezuela no le duele lo que pasa allí. Cada día como que las cosas quieren empeorarse más. Dice, Dios mío, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para ver lo mal que está esta nación, pero también qué tiene que pasar para ver lo mal que está nuestra nación? Y Moisés se postró diciendo, oh Señor, ten misericordia. Dice, porque temía que el Señor se enojara. ¿Usted ha visto el enojo de Dios? ¿Alguien de usted ha visto el enojo de Dios? Hermanos, no vaya a decir eso, porque todavía nos ha tocado el enojo de Dios. La palabra dice que su enojo, su ira, se depositó el día de la crucifixión de Cristo. Allí sació el enojo contra el pecado. Pero Apocalipsis me habla que cuando el Señor venga, cuando se destape uno de los sellos, dice que la gente se va a esconder debajo de las montañas, debajo de las piedras, queriéndose morir, y la gente no se va a morir. ¿Escapando de quién? De Dios. Escapando de su juicio, de su castigo. Ahora Moisés entendió en su corazón, primero ofendieron al Dios vivo, por el segundo, Señor, ten misericordia de ese pueblo duro de cerviz. Moisés oró, ayunó, y dice la palabra del Señor, porque temía a causa del furor. El ayuno debe ir acompañado de temor y de misericordia, hermanos. El ayuno debe ir acompañado de celo. De celo. El ayuno debe ir acompañado de esta verdad, hermanos, pero parece que la iglesia no tiene celo, que usted como que no tiene temor, que usted como que no le importa. Hermanos, todos los días temo por mis hijos, temo por mi cónyuge, todos los días temo por mi familia. Allí sentado, Señor, tu iglesia no es mía, yo no di la vida por ellos,
Pero fuiste tú. Pero ¿cómo, Señor, hacerle entender a la iglesia que estamos en tiempos complicados y difíciles? Que cada minuto, cada día que pasa, hermanos, es un día que estamos más cerca de que Cristo venga, de su juicio, de su castigo, pero también de su recompensa. La pregunta es, ¿vamos a estar recompensados nosotros? ¿O vamos a estar contemplando la ira del Señor y recibiéndola? No podemos adormecernos. Inmediatamente Moisés sintió celo porque se ofendió a Dios. Y vemos una humanidad que cada minuto ofendemos a Dios. Cada segundo nuestros gobernantes ofenden a Dios. Gobiernan nuestra tierra como si fueran de ellos. Cada minuto vemos cómo los padres de familia ofenden a Dios, cómo los hijos ofenden a sus padres. Hermano, no sea desleal. No seamos desleales contra Dios. Cuando usted venga a la iglesia, lo suficiente que hay en su vida es su palabra y el consejo. Me preocupa. Esta semana apareció aquí en las puertas de la iglesia y he escuchado de algunos. Viene un hombre interesante al municipio de Santa Rosa, no sé si ya vino, el indio amazónico. Que el Señor tenga misericordia de él. Y lo más triste es que viene a usted a pedirle plata para adivinarle su futuro, para hacer aquello y lo otro. Pero no solamente él. Hay personas que vienen camufladas de profetas, profetizas, apóstoles, diciéndole a usted, mira, Dios tiene para ti esto. Dame tanto y yo te ayudo. Hace muchos años vengo escuchando eso en Santa Rosa. Y he visto cómo esas personas traen a las familias división. Pero usted viene a la iglesia y dice, Señor, ayúdame. Pero si estás buscando la ayuda en otro, maldito el hombre que confía en el hombre. Usted no necesita que alguien le revele qué le va a pasar mañana. La palabra ya me ha dicho que no va a pasar. Si tú amas a Dios, si tú cumples su palabra, si tú obedeces, dice la palabra que el Señor te va a cuidar, te va a bendecir. Pero si tú le das la espalda al Señor, la maldición te va a seguir. Y después las familias desean prosperar. Entre ustedes hay esas personas y ustedes lo saben. Porque es que uno se da cuenta, uno escucha. No solamente ha pasado en esta iglesia, ha pasado en otras congregaciones. Otros pastores me han dicho, pastor, me preocupa porque hay una persona que viene de no sé dónde a traer profecía a la iglesia, a que escuchen cosas. Eso se llama adivinación, parece más a brujería. A usted no le tienen que vender nada, hermanos. A usted aquí ni siquiera se le obliga a que diezme, que ofrende. No sé si lo hace, porque yo no me paro allá con la tesorera a mirar quién lo hizo y quién no lo hizo. Eso no es de mí, eso es de Dios. Es suyo y de Dios. Y como ustedes fácilmente sacan y hacen esto. Eso ha pasado en muchos de ustedes, de gente que está y de gente que no está, y en otras iglesias. Pero Moisés se acerca a interceder por el pecado. Dice, Dios mío, tanta palabra que escucha esta gente y lo mismo. Tanta palabra que escucha y caemos en las trampas. He aprendido, cuando un cristiano tiene mala ortografía es porque no lee. Y cuando un cristiano le engañan tan fácilmente es porque no lee. Es porque no se interesa en entender la palabra para no ser engañado. Hermanos, ¿es así o no es así? Cuando yo veo a un cristiano escribiendo, hermanos, se lo digo con todo respeto. Usted puede ser muy humilde, usted puede ser... Pero hermanos, eso me habla mucho de su carácter. A usted no le importa ni siquiera cómo escribe, ni siquiera cómo habla. ¿Cuánto nos equivocamos hablando? Yo me equivoco hablando. Pero hermanos, eso me preocupa. Digo, esa persona debe ser que no lee la Biblia, porque si me escribe esto que está en la Biblia así, entonces no la lee. ¿Es así o no es así? Me preocupa. Esa persona que es engañada tan fácilmente me preocupa, porque cuando se acerca a la Biblia, si se acerca, entonces no se preocupa por entenderla, o ni siquiera se preocupa por leerla. Leer la palabra, entender la palabra, escudriñar la palabra y guardar la palabra es otra disciplina, porque pensamos que es leerla y ya no, entiéndela de una manera sencilla. Entonces Moisés nos anima en esta virtud, acompañada de humillación, acompañada de celo. Ayunaba.
Ayunaba por nuestro municipio. Yo creo que esto lo están grabando. Usted ha escuchado esa semana a uno de nuestros funcionarios públicos tratando de traer calma al municipio porque apareció una bandera de los grupos al margen de la ley en nuestro municipio. Al parecer este municipio fue escogido para que haya negociaciones de paz en el municipio. Yo dije, Señor, ¿qué va a pasar? Simplemente guía a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Hay muchos que se incomodaron, muchos que sintieron temor, muchos, pero ¿por qué en nuestro municipio? Señor, lo que tú quieras hacer, dínoslo para saber por qué tenemos que orar. Es así, porque uno diría, los problemas de su casa, arréglenlo en la casa. Si en el Chocó hay problemas, dirá, muchos arréglenlo allá, si en el Valle, si en el Pacífico, si en la costa. Muchos hablan de esa manera, es que no es un problema nuestro. Yo, ay, Dios mío, no es un problema nuestro. ¿Acaso el problema de Moisés era de él? No, pero él se ofendió porque estaban pisoteando, porque estaban burlándose del nombre de Dios. Ahora, el ayuno debe ir acompañado ¿de qué? De celo, de humillación, de dolor. Pero cuando yo voy a la palabra del Señor, quiero terminar con Esdras. Quiero permitirme el día viernes, si Dios nos da vida, terminar esto. Esdras capítulo 8, versículo 21. Que el Señor tenga misericordia de nuestra nación, ¿cierto? Y que el Señor convierta a las personas que están en grupos al margen de la ley, que ellos puedan ser convencidos por la palabra, que ellos puedan ser atraídos por el amor de Dios. ¿Cierto que sí? Dice Esdras capítulo 8, cuando miramos el capítulo 8 de Esdras, nos narra el regreso de esta parte del pueblo que estaba esclavizado en Babilonia y están regresando a Jerusalén. Pero nos muestra la palabra que Esdras necesitaba de algunos levitas para poder empezar a oficiar algunos sacrificios, algunas tareas dentro del templo, pero no habían. Cualquiera persona no lo podía hacer. Luego, cuando se dieron la tarea de buscar unos y hallar para que hicieran el trabajo, dice más adelante, el versículo 20 del capítulo 8 de Esdras, dice: y de los sirvientes del templo, a quienes David con los príncipes puso para el ministerio de los levitas, 220 sirvientes del templo, todos los cuales fueron designados por sus nombres. Ya habían hallado a esas personas para oficiar las cosas que necesitaban. Pero entonces dice el versículo 21 algo muy interesante: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. ¿Para qué? Para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que no nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Ahora, Esdras hace una convocación pública, como se hace aquí cada mes. Y esa motivación va acompañada de ¿qué? Dice: tuve vergüenza de tocarle las puertas al rey o al alcalde para que me haga un favor. Cuando dije desde el principio, si esto es de Dios, Dios hará. Venga, ¿acaso usted no es pues cristiano? Dígale a Dios que le ayude. ¿Acaso pues usted no dijo que Dios iba? Entonces, ¿por qué no pasó? La actitud de Esdras que nos enseña, acompañando el ayuno, es la actitud de ¿qué? De fe, de esperar en lo que el Señor había dicho. Dice la palabra que este pueblo tenía que seguir el camino. Y él hubiera podido tocar las puertas del rey. Le dice: rey, me envías unos cuantos soldados y caballos para que cuando vayan el camino guarden mi vida y mi pueblo. Y él sintió vergüenza porque él dijo: no, es que esto es de Dios. Y si es de Dios, Dios suplirá todas las cosas. Y ellos oraron: Señor, oramos para solicitarte camino derecho. Esa oración iba acompañada, ese ayuno iba acompañada de una petición: Señor, abre puertas. ¿Qué estaba diciendo Esdras? Señor, abre puertas. No necesitamos la ayuda del hombre, necesitamos es tu ayuda, tu mano obrar. Hay momentos, hermanos,
Yo bendigo a Dios por muchas cosas que se nos ha dado a nosotros. La ciencia, la medicina, todas las artes que tenemos. Pero muchas veces ellas son insuficientes hasta que Dios nos diga, ve a mi mano obrar. Hay momentos donde solamente es ver la mano obrar. Yo me imagino ese pueblo de Jerusalén que venía de Babilonia caminando por la tierra de enemigos, diciendo, ay Señor, y nosotros vamos sin escoltas, y nosotros vamos sin seguridad. ¿Cuántos pastores andan hoy con escoltas, cierto? ¿Cuántos pastores andan? En su presupuesto tienen 5, 6 y 7 escoltas. A mí me da pena eso, hermanos. Parecen gerentes de financieras y corporaciones. Parecen más bien gente tramposa. Parece gente delincuente. Qué pena el que esté hablando, pero hermanos, yo no sé. Yo creo que es un regalo andar con la paz, la bendición y la protección de Dios, ¿no? Me imagino Jeremías con tantos enemigos andando con... Me imagino Isaías con tantos enemigos andando con guardas de seguridad. Y Esdras estaba diciendo, no Señor, usted me dijo que nos iba a sacar de este lugar, usted dijo que nos iba a proveer, que iba a restaurar el templo, no necesito ayuda de nadie, solamente cartas para aquello y lo otro, pero en cuanto al cuidado, es de ti. Esdras dijo, me da pena. Eso a veces me dio una cachetada, a veces cuando el Señor nos dice que nos acerquemos a la administración hay que acercarnos, a veces lo hacemos nosotros por necedad. Y el Señor me hablaba en esto, cómo tocamos puertas a veces pidiendo limosna a la administración. Limosna, sí, esperen aquellas vueltas, espere este permiso, espere aquello. Y yo, Dios mío, no venga, ¿cuánto vale un alquiler? Y el Señor dice, no, es que no es así, es como usted diga. No es como usted diga, es como yo lo establecí. Digo, Señor, no nos dejes avergonzados. ¿Cómo cuidamos a nuestros jóvenes? ¿Cómo cuidamos a la familia? ¿Cómo cuidamos la economía de la iglesia? Cuando yo toco este tema del ayuno, hermanos, entiéndase que el ayuno debe ir acompañado de una causa honesta, sincera, una actitud correcta. El ayuno debe ir acompañado de la palabra de Dios que me guía, que me aconseja, que me direcciona. El ayuno debe ir acompañado de celo y enojo cuando vemos que levantan y ofenden y pisotean el nombre de Dios. Debe ir acompañado de misericordia cuando pedimos, Señor, ten misericordia de esta gente porque te ha ofendido. Señor, aplaca tu ira. En el día de tu ira, acuérdate de tu misericordia. ¿Esa es la oración nuestra? Ay, Señor, no, corta ya a ese muchacho que está muy cansón. Ay, no, Señor, llévate a mi papá que es un borrachín. Ay, Señor, llévate a mi hijo. Señor, llévate a mi hermana. Señor, llévate a mi vecino. Moisés, ¿qué dijo? Señor, ten misericordia. Pero luego Esdras nos invita que el ayuno va acompañado ¿de qué? De fe. El ayuno va acompañado esperando la promesa y la respuesta de Dios. Me encanta lo que sintió Esdras. Pena tocarle las puertas al rey para buscar una ayuda. Señor, mi provisión viene de ti. ¿Sabe que hasta el año pasado yo tenía una carga en cuanto al terreno y me daba estrés y dolor de cabeza y me daba un dolor aquí en la espalda y decía, Señor, pero yo no soy preocupado, ¿por qué tengo tan? Pensando en el terreno, pensando en lo que hay que hacer, pensando en que salgan los papeles, pensando en aquello y lo otro, soñando, Señor, usted va a traer un rico a traernos 200 millones de pesos para construir la iglesia, va a traer a otro que traiga 300 y el Señor nos puso a criar pollos, a sembrar cilantro, a sembrar chocolo. Y yo veo la mano de Dios. Dios hará como sea porque está en nuestra mano hacer lo que nos corresponde. Y lo otro es ¿de quién? De Dios. Cuando estábamos derrumbando la propiedad, Señor, ¿dónde está? ¿Cómo es que se llama? El aguaca. Y nosotros mirando, Señor, ¿dónde estará el aguaca? A ver, aquí para construir el templo. Yo, Señor, ¿cuál aguaca? Señores, está en tus manos. Está en tus manos edificar. Tú lo harás como tú quieras. Y Esdras dice, no, vamos a pedir al Señor camino derecho. Camino derecho, donde no haya trabas, donde no haya trampas, Señor. Camino derecho. Y estamos en caminos derechos, ¿o no? El camino derecho no nos dice que corramos a 200 kilómetros por hora. El camino derecho nos dice, estamos seguros. Camino es Cristo, iglesia, ¿cierto?
Hermanos, de verdad, cuiden sus oídos. Las maestras les enseñan a nuestros niños: cuidado los ojitos lo que ves, cuidado los oídos lo que oís. Hermanos, yo digo un niño que sea engañado es un niño, pero usted, hermanos, nosotros, un niño puede ser engañado, por eso está en nuestras manos, por eso somos sus padres. Pero nosotros, usted que dice que tiene 10 años en el Evangelio, 20, 15, 30, otros 5, yo creo que ya hay madurez en 5 años para usted determinar cosas en su vida. Camino derecho nos lleva hacia adelante, no hacia atrás. Y como vemos en la fe cristiana, muchos que menguan. Yo no estoy pidiendo que corra a mi velocidad. De hecho, quizás vaya lento más que ustedes, otros van más rápido que yo, pero de seguro voy seguro con mi Cristo. Yo no le digo, quédese quieto, muévase poco a poco, avancemos hacia adelante, porque el camino es derecho, porque el Señor es el que abre camino. Pero Esdras nos enseña, convocó ayuno público, no haciendo que era una necesidad solamente de él, sino una necesidad ¿de quién? Del pueblo, de nuestros niños. Ayune con sus hijos, ayune con sus padres, ayune con su hermano. Señor, ayunamos para que haya camino derecho en mi casa ante tantas problemáticas. A usted no le duele ver a su madre sufrir por su esposo, por su padre, por su otro hermano. Acompáñela a ella en oración y ayuno. Dile: Señor, dale fuerzas a mi madre. Muchas de nuestras mujeres están llevando hoy en día, hermanos, muchas de nuestras mujeres están llevando cargas. Hermanos. Y muchos como hijos los dejamos solos, muchos como esposos los dejamos solos, muchos como hermanos los dejamos solos porque solamente me preocupa lo mío. Esdras motivó al pueblo: tenga misericordia, tenga necesidad, tenga temor, no solamente por tu vida, sino por los que están a tu lado, por tu pueblo. El Señor abrirá camino, nos guardará, el Señor va delante de nosotros, no va a haber mal que nos alcance, dice la palabra. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa fue la promesa y la palabra que aguardó el corazón de Esdras. Yo no le voy a tocar puertas al rey, no, ni mi hijito. No es que sea orgulloso, sino que Esdras determinó: esto es de Dios, se hará como Dios quiera. ¿Por qué el Señor siempre decía: cuando ustedes salgan de Israel, no reciban nada de nadie, para que no digan que es que mi mano fue la que te enriqueció, la mano de las otras naciones? No, soy yo el que les proveo y el que les prospero. Haz que sí, yo puse para esa iglesia 200 millones, pongan el nombre del donador, una placa, un memorial. No, es de Dios, para que nadie se atribuya glorias. Dios nos sacó de Babilonia y Dios nos entró a Jerusalén. Dios nos dijo cómo restaurar las cosas, hermanos. Quiero terminar con esto. Hermanos, el ayuno es una virtud, es una disciplina que todo cristiano deberíamos tener. Voluntariamente, personalmente, pero también en comunidad. Por eso le animo, hermanos, a poder disfrutar juntos esta última parte que dice: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. ¿Qué dice? Pedimos, no pedí. ¿Qué dice? Ayuné, no, ayunamos. El ayuno, acompáñelo con la palabra, acompáñelo con la fe, acompáñelo con el celo, hermanos. Acompañe el ayuno, hermanos, y usted va a ver la recompensa de Dios. ¿Qué tal si usted puede decirle al Señor esta tarde: Señor, te bendecimos. Señor, tu palabra es una esperanza que nos aguarda. Tu palabra es una esperanza, Señor, que nos trae vida. Tu palabra, Señor, es lo que tenemos, Señor. Tu palabra es la que nos direcciona, la que nos aconseja, la que nos vivifica, la que nos instruye. Tu palabra nos hace sencillos. Ayúdanos a ser creyentes sencillos. Ayúdanos a ayunar de una manera sencilla, Dios mío. Padre, cada necesidad que hay en medio de tu pueblo, súplela.
Cada necesidad que hay en medio de cada familia, súplela. Oramos por aquellas personas que nos visitan por primera vez, para que tú les guardes, para que tú les ayudes, para que tú les visites, para que tú les concedas, Señor. Padre, si hay alguna dificultad entre nosotros, Señor, súplela. Si hay alguna necesidad, Señor, atiéndela. Ayúdanos a esperar en ti. Permítenos despedirnos en bendición. Permítenos hoy reposar este día en casa. Ayúdanos, Señor, a guardar, Señor, la promesa en la cual esperamos. Ayúdanos a discernir estos tiempos, Señor. Ayúdanos, en lugar de andar confundidos, a andar de una manera clara y esperanzadora, trayendo esperanza a otros. Oramos por nuestro municipio. Ten misericordia de nuestro municipio. Ten misericordia de las juventudes de este municipio. Ten misericordia, Señor, de cada familia de este municipio. Estamos en tus manos escondidos. Estamos en tus manos guardados, Señor. Te lo rogamos. Padre, ayúdanos a vivir una fe cristiana, una fe sencilla, una fe genuina. Así como el pastor nos enseñaba, Señor, a no ser cristianos descoloridos, sino a ser cristianos auténticos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.